De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la medicina natural, hoy comentando esta noticia que nos llega de este research que se hizo en la Universidad de Emory, de que estas memorias pueden ser transmitidas a las generaciones a través de una manifestación de cambio químico en el DNA, lo cual pues nos lleva a puntos muy diversos a la vez que interesantes, pero se nos plantea la situación, es si la persona, tal como llega siendo mayordomo de la tierra, pero sobre todo siendo mayordomo de su propio cuerpo, si puede hacer algo. Llegó con una tara genética, puede hacer algo. Claro, claro que sí, claro que sí. El hacer algo se basa en la capacidad que nosotros tenemos de elegir, ¿ok? O sea, nosotros podemos elegir cambiar, tomar decisiones que sean a favor de esas cosas que pueden favorecernos a fortalecernos genéticamente, a fortalecernos y a superar estas situaciones que entonces se pueden transmitir de una generación a otra. Si no existiera esa posibilidad en el ser humano de cambiar, entonces eso justificaría que el que nació con una genética posiblemente pues no muy favorable, se justificaba el comportamiento de esa persona o las enfermedades que podía estar acarreando y no habría, sería pues obviamente pues sería algo... Sería un embudo sin salida. Sería un embudo, sí, una calle sin salida. Una especie de fatalismo. Pero precisamente lo bueno que hay detrás de todo esto es la capacidad que tenemos para también de forma química alterar y cambiar y proporcionarle al cuerpo las herramientas que necesita para que se pueda dar ese cambio, de una forma favorable. En términos de salud, en términos de salvación, tenemos que verlo. Sí, tenemos que verlo de la misma posición. Va a tener sus tangencias. Claro. De hecho, recuerdo tan poético como se escucha las escrituras cuando dicen y las hojas eran para la sanidad de las naciones. Lo que nos está diciendo es que puede haber sanidad. Claro. O sea, si presuponemos que puede haber sanación, pues entonces quiere decir que algo se puede hacer con la genética de nosotros. Claro. Y la sanación conlleva precisamente la recuperación de eso que se había alterado, que se había dañado, que no está funcionando bien. O sea que la peor genética, y ahora lo quiero decir quizás de una forma más enfática y más práctica, la peor herencia, la peor genética tiene posibilidades de cambio, pero tiene que haber un proceso de elección, tiene que haber voluntad para cambiar, claro. Tiene que haber información que te lleve a tomar las decisiones que te van a ayudar a transformar eso que se pudo haber dado en un momento dado, esa experiencia, esa situación que se queda ahí grabada en los genes, no quiere decir que esté predeterminando que tú no te puedes salir que no puede haber ese tipo de sanación. O sea, que no hay calle sin salida. Nosotros lo hemos hecho en el aspecto de la salud. Y fíjate que eso va a crear una interrogante en la teología, porque son sinónimos, salud y salvación. Y por ejemplo, cuando se habla de la predestinación para salvación, ahora sí que tenemos que entonces nosotros hacer todas las correcciones posibles a la teología para darle lugar a que aquellos que no fueron señalados para salvación tengan la oportunidad de ellos poder hacerlo también en base a la desintoxicación total de esos genes. Y eso no se contempla en la teología. Eso no se contempla. ¿Por qué? No se contempla porque la teología que nos lleva por ese camino no nos ha permitido tampoco que entendamos el proceso de sanación a través de los medios de la naturaleza, de ese esfuerzo que acaba Norman de señalar, que tenemos nosotros que hacer, que podemos hacer para nosotros lograr sanarnos de las enfermedades que nos afectan, que son el resultado, muchas de ellas son el resultado en 50%
de la tradición y la genética que recibimos, pero que en el otro 50% es el resultado de nuestra actividad, de lo que comimos, de comer, de nuestro estilo de vida y de todo eso. Por lo tanto, no podemos descartar que gente que están muy lejos del proceso salvífico puedan encontrar ese camino a través del método que señalamos, que es el ayuno y la oración. Y a por ver si otro yo lado, entendí, a ver si yo entiendo lo que usted me está diciendo. O sea, desde el punto de vista humano, pues el hombre siempre va a tener una asignación de hacer lo mejor posible que pueda puede hacer mejorar por él. Y respectivo de otras consideraciones. Reparadores de portillo, dice la palabra. restaurador de calzadas. Exacto. ¿Por O sea qué? que fíjate que eso de que... Porque es que en el aspecto teológico puede tener otras vertientes cuando se habla de que la salvación viene de Dios. O sea, pero en uno u otro caso hay un llamado, el hombre sigue siendo responsable de ser mayordomo. O sea, Correcto. la mayordomía es una... Conlleva responsabilidad. Conlleva una responsabilidad y eso es universal. Y eso no lo cambia nadie. Eso no lo cambia nadie. El hombre tiene que ser mayordomo y tiene que empezar por él mismo. y es responsable de él. De ser O mayordomo. sea, que esas formas de pensar que yo a veces he oído de que si me tocó la maldición esta generacional, o sea, y que tengo que vivir con eso toda la vida, esa quizás es la mentira más grande Claro. que se le ha hecho creer a muchas personas para cargar o en otros casos quizás para no asumir la responsabilidad que tienen que asumir para precisamente enrollarse las mangas y hacer lo que tienen que hacer Que para es la cambiar misma. esa dinámica. Sí. Y fíjate que cuando habla aquí de que se transmite a través de cambios químicos en el DNA, ¿sabes lo que quiere decir? Químico. Que se puede, tú sabes lo que quiere decir, es lo que yo estoy pensando, que se puede cambiar a través de la química de nuestro cuerpo, y la química de nuestro cuerpo entra a través de lo que comemos y de los mecanismos que tenemos para viabilizar la eliminación de químicos que pueden ser dañinos. Fíjate, podemos llevar químicos saludables o que ayuden a la generación o regeneración de esos procesos que se han alterado, pero también tenemos la responsabilidad de sacar esos químicos que siguen manteniendo la acción para que se manifiesten comportamientos, tendencias y procesos degenerativos en los organismos. O sea que fíjate que mucho podemos hacer, transformar la química, y la química transforma la expresión genética a nivel allí de nuestras células. Por eso es que es importante esto que estamos hablando, y por eso yo te dije que esto va a cambiar, posiblemente va a cambiar la posición teológica de mucha gente que creen en unas cosas que realmente no tienen una base. Pueden tener una base teológica superficial, pero que no tienen una base científica. Lo que pasa es que en Porque los tiempos que se escribe la Biblia, pues no teníamos el conocimiento de los detalles que tenemos ahora, de cómo la química altera los genes. Se hablaba de genealogía, de generación, pero no teníamos la parte microscópica para poder señalar que lo que teníamos que hacer ahí desde el micro hasta el macro. Y fíjate que todo empezó, la única ley que tenía Adán y Eva era no comer del árbol. Era la única que tenían, no coman de este árbol. Coman de estos, pero no coman de este. O sea, una sola ley tan elemental y tan sencillo como eso para unas vidas que estaban comenzando a... Y fíjate cómo el hecho de comer o no comer tenía una trascendencia generacional. O sea, cambiaba la química de esa primera pareja para algo que era perfecto y bueno, se cambiara a algo que entonces se iba a deteriorar y se iba a degenerar. Es que esto trae cola, o sea, esto que nosotros sabemos y que está confirmado. Se está por evidenciando estudios científicamente. científicos, que lo estamos confirmando ahora, y fíjate que yo llevo mucho tiempo diciéndolo y enseñándolo, y miren, esto, yo entiendo que esto es así por la experiencia de tantos años trabajando con el mismo problema y con la misma solución a ese problema, y viendo cómo la solución se aplica y da los resultados esperados. O sea que no es que de 100 se curaran 2, ni que de 100 se curaran 40. Si los 100 hicieron su asignación, los 100 se curaron. Lo que quiere decir es que la ecuación matemática
de este problema que es físico, que cubre cubre la física anatómica y cubre la física general de la Tierra. Inclusive la física cuántica entra en esto porque no tiene la limitación a solamente al espacio y lugar que nosotros conocemos, sino que esto se proyecta todo. Esto se proyecta todo y va más lejos de lo que nosotros quizás podamos llegar con nuestras mentes finitas, pero por otro lado, y por nuestro conocimiento y la base que tenemos, que es una base deficiente, porque fíjate que ahora es que viene la ciencia a entrar en estos detalles, lo que quiere decir es que tenemos unos atrasos terribles en relación, por ejemplo, con lo que descubrió Einstein y lo que descubrieron todos estos grandes hombres del pasado, que empezaron a entrar en esta dinámica y descubrieron cosas que todavía siguen siendo la base de la física y de la matemática y de la ciencia moderna. Por lo tanto, tenemos que entender que en la misma proporción en que el ser humano tiene la capacidad de mejorar físicamente todo su estado de salud y romper con las tradiciones de familia, o sea, y con lo que se le ha enseñado de la genética, porque fíjate que todavía la gente dice, no, pero si mi papá murió de cáncer y mi mamá murió de cáncer y mi tío murió de cáncer, yo tengo que morir de cáncer. Sí, y no están conformándose con unas actuaciones, con unos patrones y unos estilos de vida que vivieron los antepasados y pensando que ellos tienen que carrear con eso mismo, en vez de pensar en cómo van a resolver eso para que otras generaciones no tengan que sufrir ¿Cómo vamos a reparar ese daño? Química. ¿Cómo vamos a reparar ese daño? Y es reparable al 100%. Qué bueno. Vamos a ver si en el próximo turno podemos redondear esta información. Sea usted parte de nuestra mesa redonda, les repetimos que esta información la pueden encontrar en earthwareone.com. New Research from Emory University School of Medicine in Atlanta, donde señala que unas características genéticas pueden ser transmitidas a generaciones subsiguientes mediante un cambio químico en el DNA. Pausamos.